capítulo 3, versículo 18. Cuando usted lo tenga, diga un buen amén. Versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, diga, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga, somos transformados. Dígale una vez más, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada persona, de cada amigo, de cada hermano, cada familia, y donde esta palabra tuya no solo está llegando, sino que va a llegar, Señor, a través de cada vida, Dios, en una forma poderosa y sobrenatural, y que no regresará a ti vacía, sino que hará el efecto en cada corazón. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y conforme a tu voluntad, establece tu reino en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse los que no lo han hecho y póngase cómodo, no tan cómodo que no se vaya a dormir, y dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. En el año del Espíritu Santo estamos en el segundo pilar, que es transformación. Y hoy quiero compartir con ustedes, diga conmigo, transformados por el Espíritu Santo. Transformados por el Espíritu Santo. La palabra transformación nos habla de una metamorfosis espiritual. Muchos de nosotros, creo que la mayoría, cuando dimos clase de ciencias naturales, de biología, se nos habló y se nos enseñó, y lo vemos en la naturaleza, por ejemplo, la metamorfosis que tiene la oruga y se convierte en aquella hermosa mariposa que cumple una función muy específica de parte de nuestro Creador dentro de la naturaleza, dentro del ecosistema. ¿Qué sería de las flores? ¿Qué sería sin las mariposas? Y se ven bellas, se ven hermosas, y hoy muchos lugares usted puede tener la oportunidad, especialmente los niños, de encontrar los hábitats para las mariposas. Pero ese bello ser colorido no era así. Amén. A su nombre. Pasa por un proceso que se llama transformación o metamorfosis. La oruga, ¿quién la quiere? La oruga no es llamativa, es fea. Hablándolo así, ¿quién quiere una oruga en su casa? Y el que no tiene el entendimiento va a tender a que o no sabe el proceso, o no sabe en lo que esa oruga está destinada a convertirse dentro del diseño del Creador, la mata. Escuche bien. ¿Cuánto le van? Confiésense aquí los que han matado a una oruga. Ahora, ¿por qué? Porque desconoce el proceso. Porque a simple vista parecer lo que se ve es algo feo que puede atacar o no traer bien, no cae bien. Pues usted y yo sin Cristo éramos esa oruga. Amén. El pecado nos tenía como esa oruga. El estar alejado de Dios nos tenía como esa oruga. Cuando Dios crea al hombre en su imagen y semejanza, dice que sopló y le dio aliento, le dio hálito de vida, le dio la vida Zoé, la vida de Dios, no solo la vida biológica que tiene todo ser viviente, sino la vida de Dios. O sea, el neuma de Dios, el soplo, que es la palabra neuma, el Espíritu de Dios, entró en el hombre y el hombre tuvo vida y la capacidad de ser un ser inteligente, con habilidades, con sabiduría,
para gobernar, para administrar, para ejercer tantas cosas que el hombre hoy desarrolla. Lamentablemente el pecado y Satanás se han encargado de entenebrecer el entendimiento del ser humano, y muchos llegan y han llegado y promueven a enseñar de que no existe Dios. Los ateos o los agnósticos, que enseñan si Dios existe o no existe, no lo niegan, pero tampoco lo afirman. Como que entre el bien y el mal, y muchas corrientes. Escuche bien. Pero todo lo que el hombre ha logrado y puede lograr es a través del diseño perfecto de nuestro Dios. Amén, iglesia. Pero cuando el pecado entra, es como cuando usted tiene su vehículo, la llanta, o tiene el balón de fútbol, algo lo pinchó y se sale ¿qué? El aire. Y aquel balón poderoso para desarrollar ese deporte se desinfló totalmente, o queda uno varado, se desinfló, se salió lo que le daba realmente sentido a ese instrumento, a esa herramienta. De la misma manera, cuando el pecado entró, dice que entró la muerte. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre, o sea, el primer hombre, Adán, entró la muerte, y la muerte comenzó a reinar a partir de Adán a todos los hombres. Y hoy vemos la condición de la humanidad, de la sociedad sin Cristo, aunque tiene habilidades y capacidades, en un deterioro moral, en una perversión, y cada vez vemos y escuchamos noticias tristes, lamentables, de la atrocidad hasta la que el ser humano puede lograr o llega a estar. Y aún la Biblia enseña que los hombres irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez debemos estar nosotros claros en esto. La humanidad, vuelvo y digo, sin Cristo, irá en deterioro, será corrompiendo más, como en los días de Noé, su pensamiento continuo al mal. Hoy vemos todo tipo de abusos, de violaciones, relaciones con animales, relaciones con muertos, o sea, pedofilia. Es algo depravante, repugnante. Escuche bien. Ahora, ¿por qué le traigo esto? Porque el hombre hecho imagen y semejanza de Dios perdió muchas cosas en el Edén cuando desobedeció al Señor. Y una de las cosas que el hombre perdió, de las muchas, es que perdió la gloria de Dios en su vida. Ese brillo, ese resplandor, lo que le da sentido a nuestra vida, desapareció, se fumó, se fue de ahí. Entonces vemos a un hombre caído y que ya no es el mismo, y que su misma condición trajo también a la tierra, a la creación, lo que hoy vemos: desastres, tormentas, huracanes, cataclismo, un desorden en la naturaleza. Por eso Romanos 8 dice que la misma creación gime por la redención, por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma naturaleza ha sido afectada por el ser humano, al cual Dios diseñó también para que cuidara de la tierra, para que la administrara bien. Oído a esto. En el contexto del pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia de Corinto de que nosotros los creyentes ahora somos ministros, servidores, siervos de Dios del nuevo pacto. Oído a esto. Y que quien nos da la competencia, quien nos da la habilidad para servir y para realizar todas las proezas y maravillas que el Señor hace en nuestra vida, a través de nuestra vida, es Dios en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta mañana?
Amén. Ahora, Pablo hace una analogía entre lo que era el ministerio del antiguo pacto y toma como referente a uno de los hombres más importantes dentro de la historia hebrea, dentro de la historia de los judíos. Escuche bien. ¿Y es cuál? ¿Cuál es? Moisés. Moisés, el hombre que Dios levantó poderosamente para juzgar a la potencia de ese momento que era Egipto. Todo un imperio, todo un poderío político, religioso, espiritual, económico, lo que Egipto representaba. Y Dios tomaba a un hombre, un simple pastor de ovejas que ni siquiera eran de él, cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Moisés, que había huido de Egipto y estaba siendo procesado por el Señor. Pero a ese hombre Dios se le revela, escuche bien, se le revela en Horeb y le hace un llamado y le comisiona de ir a liberar al pueblo que se encontraba en esclavitud. Porque Dios, le hablaba ahora en la oración, cuando usted ve Éxodo 3, dice que el clamor de los hijos de Israel subió delante del Señor. Y Dios escuchó el clamor del pueblo, entonces levanta a un instrumento, Moisés, tipo de Cristo, lo que se conoce como el Goel, el libertador. Y aquel hombre que era tartamudo, que difícilmente podía hablar y expresarse, Dios lo usa en una forma sobrenatural y extraordinaria a su nombre. Porque vuelvo y digo, quien nos da la competencia es Dios. Porque su poder se perfecciona en donde, en nuestras debilidades. Amén. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Estamos rodeados de debilidades. Tenemos virtudes, sí, pero tenemos debilidades. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es declararnos incompetentes delante del Señor. ¿Para qué? Para que toda la gloria, para que toda la excelencia sea de Dios. Amén. Amén, iglesia. Cuando usted y yo venimos en una posición de creer que lo sabemos todo, que creer que es por méritos, que es por nosotros, estamos equivocados y ahí Dios no puede manifestarse. Escuche bien. Pero por eso Pablo enseña más adelante que él había trabajado más que los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios a través de él. Amén, iglesia. Ahora, ¿el punto cuál es, pastor? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, uno de los propósitos del Espíritu Santo, y creo que de los mayores, es producir una transformación. Romanos 12 dice, versículo 2, que no nos conformemos. Acompáñeme a la palabra del Señor. Dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una tendencia y una inclinación en nuestra naturaleza pecaminosa a conformarse a lo que este mundo nos quiere inducir, nos quiere decir. Por ejemplo, usted se encuentra gente con expresiones, todavía con dichos, dice, es que el oro viejo no da la pata, pastor. Es que ya yo nací así. Es que yo soy así. Entonces ponen el apellido por delante, ponen la edad por delante, ponen la familia, la cultura por delante, ponen tantas excusas que para ellos parecen ser verdades y que humanamente, vuelvo y digo, pareciera tener lógica y sentido. Pero escuche bien, no puede ser así en el cristiano, no puede ser así en el Hijo de Dios, porque Dios te ha llamado no solo para que seas salvo, sino que Dios nos ha llamado para ser
transformados. ¿Y transformados a qué? A su misma imagen, a su misma semejanza. Porque por causa del pecado, vuelvo y digo, en el Edén, el hombre perdió la imagen, perdió la semejanza de Dios, perdió la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Cristo nos enseña, nos modela, oh gloria a Dios, la imagen de un hombre, de un hijo de Dios que vive bajo la gloria y la presencia del Señor. Amén. Entonces, esa oruga, como llegaste al Evangelio, Dios la quiere transformar. Dios la quiere transformar. ¿Por qué? Porque si tú sigues siendo el mismo, la misma, ejemplo, el mismo grosero, el mismo vulgar, que se lleva a llevar por sus deseos malos, que le gusta hablar mal de la gente, que no le gusta cumplir, y tantas cosas, simplemente lo que hubo fue un cambio de religión. Y mucha gente cree que es esto, ¿no? Dejó la religión aquella y ahora está en una nueva religión. Pero el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas tienen que haber pasado y ser hechas que nueva. Ahora, a manera de introducción, porque vamos a desarrollar este pilar durante varias semanas, diga conmigo, la transformación no es inmediata, es un proceso. Si usted investiga cuánto demora esa oruga para convertirse en aquella mariposa, aquel gusano, para hacerme entender mejor, no es enseguida. Por eso se llama metamorfosis. Tiene un proceso, tiene unas etapas. Y los que tienen esta especialidad se dedicaron a ¿qué? A hacerle el seguimiento. Pues la Biblia dice, iglesia, amado hermano amigo, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra ¿qué? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces la inclinación, la intención, el propósito tuyo y mío debe ser de cada día ser transformados por el Señor. Amén. Ahora, aquí viene algo. Ahí te dice, yo sé que Dios me va a cambiar. Y eso es cierto, pero no es la verdad absoluta. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no puede hacer nada que tú no estés dispuesto. ¿Aló? A su nombre. Hay gente que puede durar 20, 25 años al lado del sastre o la modista o al lado del mecánico, por citar alguna de las profesiones, labores maravillosas, pero eso no lo convierte en sastre, eso no lo convierte en mecánico, eso no lo convierte en médico. Si la persona no toma la iniciativa y la intención de aprender y de recibir lo que ella tiene para su vida, pasaron muchos años, pero no aconteció nada en su vida. Mucha gente a veces pasa por la iglesia, pasa por el Evangelio, pero el Evangelio no pasa por ellos. ¿Aló? El hecho es bueno, no te digo que no, y es importante. El hecho de estar en la iglesia simplemente no te hace salvo. Simplemente no te hace mejor persona. Si en ti y en mí no hay la voluntad y la intención de que eso suceda y produzca en nuestra vida. Amén. Moisés tuvo que subir al monte. Él dijo, iré y veré aquella gran visión. Acompáñeme a Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3 nos habla del llamamiento de Moisés a su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 3. Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y
y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Cuando usted ve el versículo 2, el ángel de Jehová, que es tipo de Cristo, se aparece en una llama de fuego en medio de una zarza, un árbol, una planta que estaba en el desierto. Y Moisés mira eso y ve algo que no es normal, y es que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, él se pudo quedar diciendo: bueno, sí, la zarza arde, ¿esto qué será? Sí, nunca había visto esto. Pero seguir de largo y no tener, bueno, digo, una iniciativa. Pero la Biblia dice que entonces Moisés dice: yo iré, yo voy a ir ahora, iré yo ahora, no mañana, y veré esta grande visión. O sea, Moisés toma la decisión de acercarse a lo que Dios lo está llamando. Y ese paso de él, esa iniciativa de él, ese acercarse, va a comenzar algo extraordinario en la vida de este hombre, que lo va a transformar totalmente. Aquel hombre que había huido de Egipto, aquel hombre que estaba sin identidad, aquel hombre que estaba sin propósito, que tenía, escuche bien, ya habían pasado, ya tenía unos 80 años, el viejo Moisés, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto de Madián. Escuche bien, pero para Dios no hay nada imposible. Las excusas las pone ¿quién? El hombre. Las ponemos nosotros. Pastor, Dios, es que usted no sabe la situación, es que usted no sabe cómo es la cosa en el trabajo, es que usted no sabe cómo es mi marido, es que usted no sabe esta enfermedad. Mira, Dios lo sabe, pero para el que cree, vuelvo y te digo, para el que cree en el Señor, nada es imposible. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabe a Dios en esta mañana. Amén. Ahora, doy la gloria a Él. Entonces, Pablo está diciendo, volvamos a 2 Corintios capítulo 3, que el ministerio del nuevo pacto fue con gloria, fue glorioso. Milagros, el tema de las plagas, cómo Dios dividió el mar rojo, cómo Dios envió el maná en el desierto, alimentos que ellos no conocían, cómo Dios le dio victoria sobre sus enemigos, la nube de día que representaba la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo como debe ser hoy en nuestra vida, la nube de fuego. O sea, tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y los mismos salmos hablan de las innumerables maravillas del Señor. Es más, le dice, hay una ordenanza del Señor, le dice que se lo enseñan a sus hijos, que se lo cuentan a sus hijos. Y sabe que es bueno cuando nosotros como cristianos también le contamos a nuestros hijos, a nuestra familia, le hablamos a nuestra descendencia, y no solo a los nuestros, sino a nuestros amigos, de todas las maravillas, de los testimonios, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que usted mismo, usted y yo mismo somos un milagro de Dios. ¡Aló! Por eso te digo, lo que más impacta no es solo lo que decimos, sino lo que somos. Somos la obra de Dios. Y cuando la misma gente puede testificar, verdaderamente Él ha cambiado. Verdaderamente ha habido una transformación en este hombre, en esta mujer. Aló. Ahora, Pablo dice, vuelva conmigo al capítulo 3 de Moisés. Está diciendo en Corintios acerca de Moisés, versículo 7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras, o sea, refiriéndose a la ley mosaica, en piedra fue con gloria, ¿con qué? Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual
había de qué, de perecer. Cuando Moisés subía al monte donde recibió las tablas de la ley, ¿cómo se llama ese monte? El monte Sinaí. Y Moisés desciende. Moisés tuvo que ponerse un velo, porque los hijos de Israel no podían ver a Moisés a causa de la gloria de Dios que resplandecía en su vida. Mire, hasta en tu rostro se tiene que reflejar la gloria de Dios. Si tú estás en un lugar que olores a gasolina, al olor que sea, tú sales oliendo de ahí a gasolina, a lo que huele, o a pescado, gloria a Dios, y nadie sabe, ya yo sé dónde estaba. Y gloria a Dios que los hombres de aquí son fieles. Y si andaba con la amante y la querida, se sale oliendo el perfume de la querida, del amante. Santo Dios. Ay, pastor, no digas eso. Escuche bien. Mire, se conoce cuando alguien está conectado con el Señor. Su rostro, su mirada. Cuando estás caminando con Dios, aún se ve. Mucha gente cree, y grábese esto, y especialmente los ministros y predicadores, grábese esto. Usted piensa decir, ay, tan bonito que soy yo, ay, tan bonita que yo soy, ay, yo tengo un tumbao, ay, yo no sé qué es lo otro, y quién me mira no sé qué. No, es la gloria, es la gracia de Dios que está en tu vida. Pero comienza a pecar, comienza a hablarte con Dios y te pones feo, te pones maluco, te vuelves a poner como esa oruga. ¿Aló? Yo no sé, yo sé que te ha pasado. Hay gente que dice, yo no sé qué es lo que tiene esa persona, no sé qué es lo que tiene ese hermano, esa hermana, pero es como agradable hablar con él, conversar, y llama la atención. Hay algo en él, no es algo, es alguien, es el Señor. No somos nosotros, es Él en nosotros. Entonces los hijos de Israel no podían verlo y Moisés se tuvo que poner un velo. Y Pablo está diciendo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué, de perecer. Una gloria que estaba en Moisés, la gloria de Dios, pero al fin había de perecer. ¿Por qué? Porque Moisés iba a morir. Y no solo eso, porque la ley mosaica tenía una caducidad. ¿Y cuándo tiene esa caducidad? Cuando viene Cristo Jesús a establecer el nuevo ¿qué? Pacto. Amén. Hemos participado en la cena del Señor, en acción de gracias, pero también la cena de un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto. Ahora, es una gloria, pero que iba a ¿qué? Perecer. ¿Por qué? Porque venía una gloria mayor. Y nosotros ahora estamos en la dispensación de la gracia, del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, que se cumple, que la gloria postera es mayor que la primera. Mire, usted y yo hoy tenemos la oportunidad, la bendición de Dios, de ver muchas cosas que ni los apóstoles, ni que los discípulos, ni que los profetas vieron y que anhelaron ver. Y hoy usted y yo tenemos esa bienaventuranza, porque el Señor prometió en Joel que en los posteros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre nuestros hijos. Alabado sea el nombre del Señor. A tal punto, escuche bien, iglesia, que Cristo le dijo a sus mismos discípulos, las obras que yo hice, ustedes las harán mayores. Y tú tienes que salir hoy de esta casa ministerial creyendo, no negando que tienes un problema en la universidad o una situación. Toda la tenemos, pero por encima de eso hay una realidad más poderosa, y es la gloria de Dios sobre tu vida. Y la gloria de Dios es mayor que el pecado, es mayor que los demonios, es mayor que cualquier adversidad, que cualquier situación. Es más, a Dios le encanta manifestarse donde la cosa más maluca se pone.
donde los recursos como que se agotan, como que la palanca ya no está, como que las puertas se cierran. ¿Sabe para qué? Para que cuando Él se manifiesta, nosotros tengamos que reconocer, y no solo nosotros, sino los demás, que fue Dios. Que fue Dios, que ese cáncer, que ese tumor, que esa situación, que el Señor se la llevó y desapareció, porque Él es real. Pero ahora, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ese era el ministerio de la ley, pero ahora tenemos el ministerio del Espíritu. Y sabe, los milagros no debe ser algo ocasional o de vez en cuando. Debe ser continuamente, todos los días. Amén. Amén. Porque en los días de Moisés había brujería. El mismo faraón tenía sus hechiceros, sus brujos, sus magos, como lo han querido levantar en esta nación y en la nación en la tierra, y que miden fuerza y que miden poder y que quieren enfermar a los ministros, a los pastores, dividir la familia, tener a la gente sin entendimiento, tener a la gente cautiva. No desconocemos los poderíos de las tinieblas, pero hay un poder mayor y es el poder de Dios. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, a su nombre. Pero donde más se manifiesta y se quiere manifestar es una vida transformada. Pastor, es que usted no sabe, a mí me abortaron, a mí me abusaron doloroso, a mí me abandonaron, me traicionaron. O tú te puedes quedar en el dolor, en el resentimiento, en la falta de perdón, en la amargura, viviendo en el pasado. O tú te atreves a creerle al Señor lo que Dios puede hacer cuando tú te pones en las manos del Creador. Oh, gloria a Jesús. Lo que Él hace es maravilloso y es extraordinario. No le comas cuenta al diablo, no le comas cuenta a las situaciones. Dios sigue siendo Dios. Y la iglesia tenemos que saber eso. Y sabe, en el peor momento, en el peor tiempo, en el tiempo más difícil, es donde Dios más se va a manifestar sobre su pueblo. En medio de la oposición, en medio de la batalla, en medio del conflicto, Dios quiere manifestarse y derramarse en nuestra nación como nunca antes lo hemos visto. Oh, gloria a Dios, porque Él ha prometido un avivamiento para nuestro país. Oído. Pero ese avivamiento es para salvar a muchos, para redimir a muchos, y para que de esta nación también siga saliendo un río poderoso, divino del Señor, que sane a esta nación, pero que también sane a las naciones de la tierra. Y quiero cerrar con esto. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación, ¿por qué era de condenación? Porque la ley decía, no hagas esto. Y todo el que infrinja la ley va a morir. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y alguien podía cumplir una parte de la ley, pero en otra fallaba. Porque la ley tuvo el propósito, ¿sabe qué? Demostrar el pecado del hombre, que el hombre es pecador. Pero también la ley tuvo el propósito de ser dada a través de Moisés para llevar al hombre a Cristo. Para que cuando el hombre se viera que no es por religión, que humanamente no puede satisfacer la demanda de Dios, mire a Cristo. Por eso la Biblia dice que usted y yo no somos salvos por obras, no es por religión, sino por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo enseña en Romanos 7, él está ahí preso, y escribe la carta. Y en el versículo 25 Pablo hace una analogía y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si usted mira Romanos 7, versículo 15, él dice, porque con la mente me deleito en la ley de Dios, pero encuentro una verdad, que lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, yo quiero cambiar? Y lo logra por un momento, pero vuelve, sucumbe. O de pronto tienes a un amigo, o de pronto tienes un familiar, y como que la cosa va marchando bien, pero otra vez vuelve y sucumbe. Y oído a esto. Y esto también es un llamado para nosotros como creyentes.
Porque a veces nosotros queremos obrar en nuestras fuerzas. Porque a veces nosotros queremos caminar no en la obediencia a Dios, no en la dirección de Dios, sino como nosotros creemos en la manera. Y Dios nos deja. Y a veces algunos dicen, ¿y eso para qué discipulado? ¿Y eso para qué oración? ¿Y eso para qué ayuno? Yo necesito liberación. Yo necesito santidad. ¿Quién dijo? Yo necesito mentoría con Señor. No, yo estoy bien, todo está bien. Y Dios nos deja. Ese cree el pastor. Va a andar contándole mi vida. Uf, ¿sabe algo? Y Dios nos deja. Y cuando viene, parácate. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que dependemos del Señor. Y Pablo está en ese escenario, Romanos 7. Regalo para que estudie en casa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, miserable de mí. Porque hay áreas de donde tú has logrado y otras áreas no. Y viene la frustración y viene el fracaso. Y viene la insatisfacción y viene la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros queremos hacerse a Dios. Hay cosas que le entregamos al Señor y hay otras cosas que nos las reservamos. Y le decimos, Señor, esto no lo toques aquí. Señor, esto yo lo puedo resolver. Tú resuélveme eso. Tú resuélveme lo del marido, del hijo, lo de lo otro, que el otro lo resuelvo yo. O sea, no hay una entrega total. No hay una rendición total al Señor. Y Dios dice, bien. Porque Él es un perfecto caballero. Él te quiere completo. Él te quiere que te rinda totalmente al Señor. Y Pablo, cuando ve esa verdad, un hombre conocedor de leyes, un rabino, un teólogo, un hombre preparado, un hombre que tenía celo por lo de Dios, pero que tiene que comprender que con todo y estudio, con todo y título, con toda posición, también se tiene que humillar delante del Señor día a día. Porque dile al que tiene a tu lado, esto no es de momento, esto no es de una experiencia, esto no es de algo esporádico, esto no es de vez en cuando. Y oigo lo que le voy a decir para no ser malinterpretado. Yo no estoy en contra de congresos, yo no estoy en contra del seminario, son necesarios y son buenos. Y yo no estoy en contra de conciertos, no estoy, qué bueno. Pero uno de los más grandes errores de muchos creyentes y de líderes es que quiere llevar a la iglesia a simples experiencias. Y el evangelio no es de experiencias solamente. Las experiencias son maravillosas, son hermosas y del momento, pero no, esto tiene que ser un proceso a diario, continuo, cada día en el Señor. Amén. Porque donde tú puedas acercarte y conocerle más. Y sabes, Pablo, el Espíritu Santo le está diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Tenemos el ministerio de la justificación también. ¿Y cuál es ese pastor? Que Dios nos declara justos. No por lo que hayamos hecho, no por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y hoy si tienes culpa y si hoy tienes condenación y no has podido culparte, superar el pasado, escucha bien, tú tienes que recibir la justificación del Señor. Cuando tú te humillas, cuando yo me humillo y reconozco mi condición y reconozco mi pecado, el Señor está dispuesto a perdonarme y no solo a perdonarme, sino a justificarme. Porque ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, de nuestra manera, sino conforme al Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Tú crees que siendo esa mujer cantaletosa, grosera, impetuosa y con el marido, tú crees que así lo vas a cambiar? En el momento que tú te dejes transformar por el Espíritu Santo, mujer, Él te va a llevar a ser esa mujer sabia. Porque es fácil señalar al otro, a la otra. Es fácil. Pero diga, a veces nosotros no ayudamos.
A veces nosotros la empeoramos. ¿Aló? Y por eso, hermano, que a uno le dice a ese hermano decirle, tu boca. Porque hay gente que a veces no sabe callar en el momento que tiene que callar. Silencio. No se la embarre. Es que Dios está trabajando. A veces hay hermanos que por imprudencia han perdido un oyente que se iba a convertir a Cristo Jesús. Porque hablaron más de lo que tenían que hablar o dijeron lo que no tenían que decir. Porque usted y yo, vuelvo y digo, cada uno estamos en un proceso de entrenamiento del Señor. Estamos en un proceso de transformación. ¿Es fácil? No es fácil. Pero cuando nos rendimos a Dios, entonces es posible. Hermanos, porque yo le digo de verdad, este que está delante de usted no fue fácil. Uno rendirse delante de Dios, porque uno viene con orgullo, uno viene con prepotencia, uno viene con tantas cosas, uno viene inflado por el mundo, no por el pan. Uno viene inflado, escuche bien. Uno cree que uno se la sabe toda y tantas cosas. Y Dios tiene que permitir desinflarlo a su nombre. A su nombre. Y sabes, el Espíritu Santo dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Por el entendimiento de ellos no se embotó. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ese velo ya fue quitado de ti, iglesia. Ya tú no tienes ese velo, escucha bien, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. El Espíritu Santo viene a traer libertad. Pasa que algunos hermanos se quedan, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No estoy en contra del cántico. Hay libertad, hay libertad. Y cree que se lo limitan al culto. Hermano, predique 40 minutos. No, yo voy a predicar hasta donde el Espíritu me diga, yo voy a predicar, pastor. Yo voy a cantar, porque donde está el Espíritu hay libertad. No. Está trascendiendo más que un culto. Está trascendiendo que el Espíritu Santo viene a traer la libertad que solo es posiblemente en Cristo Jesús. Libre de angustias, libre de frustraciones, libre de temores, libre de complejos, libre de cosas del pasado. El Señor viene a traer libertad a nuestra vida. Si realmente somos libres, es en Cristo Jesús, por el Espíritu del Señor. Entonces dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo miramos? A cara descubierta. Hoy tú puedes ver al Señor delante. Como Isaías vio al Señor sentado en su trono. Y cuando lo vio, reconoció su condición. Hoy hay una invitación que entre más te acerques al Señor, entre más lo busques, entre más conozcas su palabra, más transformado va a ser. Tu entendimiento va a ser transformado. Pero la exhortación es: no te conformes a la corriente de este sur. A mí me duele cuando hay hermanos que me sacan tantas excusas, y yo tengo que respetarle eso, porque usted es libre en el Señor. Y sacan, pero pastor, lo que pasa es que esto, lo otro. Y uno lo quiere sacar de ahí. Es como cuando alguien se está ahogando y tú le estás tirando el salvavidas. Y no quiere el salvavidas. Y no quiere aquello. No, si Dios quiere que me salve, que Él mismo venga y me saque. Y ponemos a Dios. Hasta le ponemos al Señor condiciones. Hasta le decimos al Señor cómo lo tiene que hacer. Entonces hay gente que pasa su vida y no cambia. ¿Sabe por qué?
Porque son tercos, testarudos, porque no dan su brazo a torcer, porque se aferran a su pasado. ¿Y sabe qué pasa aún también entre líderes? Se aferran a lo que ellos creen, a lo que ellos saben, a lo que ellos piensan, y no están dispuestos a soltar delante del Señor. Y sabes, pero dice que cuando nosotros miramos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, diga, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando alguien tiene un encuentro, cuando alguien se acerca a Dios y lo busca, su vida comienza a ser transformada. Y lo primero que sucede es en su interior. Porque a veces, y entiendo lo que voy a decir, la iglesia está más ufanada que la gente cambia exteriormente, pero el interior ¿qué? Y por eso nos llevamos sorpresas dolorosas. Y era pastor y líder, ¿cómo pudo hacer eso? Pero se veía como un predicador. Pero no es que se vea, no es que parezca. ¿Por qué? Porque empezamos a comerle cuento a la gente, al mundo, que es de apariencias. Y escuche, yo no tengo en contra de nada y no es que no me guste, pero la gente come de mucha marca. Y hay gente que tiene mucha marca de ropa, y marca de esto, y marca lo otro, marca lo otro, un estatus, pero está, mire, hasta aquí, hasta el cuello. Tienen deudas hasta así nomás. Muestran algo a gente que ni le importa, que ni le interesa, ni que te va a ayudar en el momento que tú más necesitas. Y Dios, diga conmigo, no come de cuento. Él no le come de marca. Él no te mira si es Christian Dior, si es Gino Pascali, no sé cómo se llame. Porque esa transformación Dios comienza a hacerle adentro. Y puede ser que estás en el proceso como la oruga. Apenas estás empezando el proceso y vos yo dices, oye, qué oruga tan fea, oye. ¿Y será que ella sí va a cambiar? Y a veces yo no creo, no parece, no tiene cara. Ese es otro error. Yo creo que él no tiene cara. Pastor, yo creo que él no se va a salvar. Tú eres Dios. Yo creo que él no va a cambiar. Y estás aquí en el culto y estás orando y estás ayunando. Señor, cambia a Pedro, Señor, cambia a Patricio. No, bueno, cámbialo, Señor, no te lo pido. Pero cuando llegas a casa, ¿qué vas a cambiar tú, desgraciado? Tú eres el mismo cabeza de balín. Mira, ¿por qué? Porque estamos obrando en nuestra fuerza. Pero nadie que se acerque a Dios, nadie que lo busque, puede seguir siendo el mismo. Amén. La oruga tiene que hacer el proceso. Y si tú lo miras, ella está pegada en la pared del árbol. La oruga no está de mata en mata, de pared en pared, ella está ahí. Y aunque el proceso es lento, silencioso, ella está en su transformación. Y está donde tiene que estar. No dejes que el enemigo te desenfoque. Tú tienes que estar ahí donde estás. Dios te tiene en el silencio, Dios te tiene en el proceso. Tú estás orando, estás pasando ahí una situación, una prueba, pero Dios está ahí. Y lo importante es que Dios está ahí. Y no tienes por qué acelerarte. Y no tienes por qué correr. Y no tienes por qué salir de mostrarle nada a nadie. Tú estás en el proceso de Dios. Pero no me digas que estás en el proceso de Dios alejado de la iglesia. No me digas que estás en el proceso de Dios y no orando. No me digas que estás en el proceso de Dios y nada que ver con la palabra. No, tú no estás en ningún cuál proceso. Tú estás en cuál proceso. El proceso de Peckerman, de Lorenzo. Estarás en el proceso no sé de cuál. Pero si tú estás en el proceso de Dios, donde Dios te está sanando, amén, donde estás entregando cosas. Y sabe, yo soy respetuoso de esos procesos de Dios. Amén. Señor, tú lo tienes en tu proceso. Amén. Señor, tú lo tienes en tu olla de presión.
Y tú sabes que si abres la olla de presión antes de tiempo, te puedes poner la tapa y las menudencias y todo te lo puedes poner encima de la cara. Tienes que ver que la olla pite. Pastor, yo lo hago crudo a mi marido. No importa, déjalo ahí, que en su momento va a pitar. Amén. Y no te vas a comer esa carne dura. A su nombre, no te vas a comer esos frijoles duros, porque bien pesados y daño que hacen unos granos cuando no están bien cocinados. Pastor, porque lo sabe, por experiencia. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias.